Respiración celular aeróbica. Cuando nosotros pensamos en la respiración, muchas veces tenemos la idea de que respirar es realizar el intercambio de gases, de oxígeno por CO2. Esa es la idea más generalizada que tenemos todos respecto a la respiración. Sin embargo, la respiración celular es mucho más complejo que solo un intercambio de gases. A nivel de nuestras células ocurre la respiración celular y tiene la función de degradar moléculas, de degradar los alimentos, romperlos para liberar energía. Esa energía es una energía química conocida con el nombre de ATP, ¿de acuerdo? Entonces, la respiración celular es un proceso químico que sirve para degradar moléculas, degradar alimentos y producir energía en forma de ATP. Vamos a ver ese proceso que se manifiesta de dos maneras. ¿Qué entendemos por respiración celular? Sabemos nosotros que la respiración celular es un conjunto de reacciones químicas biológicas que buscan degradar los alimentos para obtener, liberar y almacenar energía en forma de ATP. ¿Qué viene a ser el ATP? El adenosín trifosfato. Esta respiración celular ocurre en las células. Muchas veces va a suceder en una parte de esa respiración en el citoplasma y el resto de la respiración en la mitocondria, como observamos en este esquema. Existen dos tipos de respiración celular. La primera se llama aeróbica. Respiración celular aeróbica. Empieza con aero. Aero viene de la palabra aire. Y es que en la respiración aeróbica se utiliza el oxígeno. Entonces, y también existe otra respiración llamada anaeróbica. La respiración anaeróbica se llama así, a o an, van como prefijo que significa no o sin. Por lo tanto, es una respiración sin oxígeno. Uno diría, respirar sin oxígeno no se puede. Pues no estamos hablando del intercambio de gases. Estamos hablando del proceso metabólico donde nuestras células degradan alimentos para producir energía. ¿De acuerdo? Ahora, la respiración celular aeróbica utiliza el oxígeno y en esta respiración, y mientras que la anaeróbica no lo utiliza. En la respiración aeróbica, los productos, es decir, lo que se obtiene al final de la respiración, serán CO2, agua, mientras que para la respiración anaeróbica los productos serán el etanol más CO2 o también puede ser el ácido láctico. Y se producen energía en ambas formas de respiración, solo que la respiración aeróbica puede producir de 36 a 38 ATPs, mientras que la anaeróbica solo produce 2 ATP. Por lo tanto, ¿cuál de las dos formas de respiración serán más eficientes? Pues lógicamente la respiración aeróbica, por la gran cantidad de ATP o energía que llega a producir. La respiración aeróbica ocurre en dos lugares, que son el citosol y en la mitocondria. Cuando decimos citosol nos referimos al citoplasma celular, a la parte más fluida del citoplasma. Y esta forma de respiración aeróbica es propio de plantas y animales, incluyendo nosotros los humanos. En el caso de la respiración anaeróbica, esta solo ocurre en el citosol o citoplasma de la célula y es característico de hongos, bacterias y algunas células como las células musculares en condiciones especiales que vamos a estudiar más adelante. Entonces, dos formas de respiración, aeróbica y anaeróbica. Vamos a ver la respiración celular aeróbica. Lo primero que debemos saber es que esta respiración es un proceso catabólico, oxidativo y exergónico. Le dicen catabólico porque en la respiración aeróbica una molécula grande, como puede ser esta, se rompe y al romperse va a liberar moléculas pequeñas. Es un proceso catabólico. Es exergónico porque se libera energía. Esa energía es en forma de ATP.
y es oxidativo, porque si bien es cierto, es una reacción química y en esta reacción hay oxidación y reducción, lo más valioso del proceso de respiración aeróbica es la oxidación de la glucosa. Para comprenderlo, veamos la siguiente reacción química resumida para entender la respiración aeróbica. Como puedes ver aquí, tenemos carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Evidentemente, esto es glucosa. La molécula de glucosa más 6 oxígenos, ¿de acuerdo? Van a tener una reacción química donde van a formar unos productos. ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuáles son los productos? Recordamos que aquí va a suceder dos procesos, oxidación y reducción. Tú sabes, por química, sabes que oxidarse significa romperse o perder. Entonces, ¿y qué se pierde? Pues en una oxidación se pierden electrones. Entonces, mira, aquí tú tienes la glucosa y esta molécula de glucosa se va a oxidar, es decir, se va a romper y va a perder electrones. Pero cuando los pierdas los electrones, tú probablemente no los vas a ver, no vas a ver a los electrones. Dirás, uy, ¿dónde están los electrones? No los veo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Los electrones suelen estar unidos a los protones. ¿Quiénes son los protones? Los hidrógenos, aquí están. Entonces, ¿qué le va a pasar a la glucosa? La glucosa se va a oxidar, va a perder electrones y va a perder protones. ¿Quiénes son los protones en este caso? Los hidrógenos. Imagínate que no hubiera hidrógeno. Imagínate, a ver, cierra los ojos, imagínate que no hay hidrógeno. ¿Quiénes quedarían? Carbono y oxígeno. Entonces, imagínate, si la glucosa se oxida, pierde los hidrógenos, ¿qué formará? Formará moléculas que tengan carbono y oxígeno. ¿Cómo podría llamarse esa molécula que tenga carbono y oxígeno? Pues muy fácil, CO2. Muy bien. Y si la glucosa pierde los hidrógenos, o sea, se oxida, esos hidrógenos que los pierden no se quedan flotando en el aire, no, son encontrados por alguien. ¿Quién lo podrá encontrar? Pues el oxígeno, porque cuando una molécula se oxida, la otra molécula se reduce. ¿Y qué significa reducirse? Reducirse significa ganar. En términos de química, reducción es ganar. Entonces, este oxígeno va a ganar hidrógenos, ¿de acuerdo? El oxígeno gana hidrógenos, gana protones, que son los hidrógenos, y los electrones. Imagínate en qué se convertirá el oxígeno cuando gane hidrógenos. Pues fácil, H2O. Y eso es lo que sucede aquí. Como puedes observar, eso va a pasar. Mira, la glucosa se oxida. Entonces, ¿qué significa cuando se oxida? Pierde electrones y pierde protones, perdió los hidrógenos. ¿Y en qué se ha convertido? En CO2. Y en cambio, el oxígeno se reduce. ¿Qué significa se reduce? Que gana. ¿Qué es lo que va a ganar? Protones y electrones. ¿Y entonces en qué se convierte? En agua. Esto es la ecuación de la respiración celular aeróbica. Pero mira qué más hay aquí. Al final, una flechita mirando hacia arriba. Esto significa que esto es una reacción exergónica, es decir, que está liberando energía. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora que ya lo hemos comprendido, veamos este video. Mira, aquí tenemos la célula, muy bien, ahí está la célula. Le vamos a hacer un corte transversal a la célula y podemos observar que en su interior presenta núcleo, presenta organelos, de los cuales destacan las mitocondrias, que son las centrales energéticas de la célula. Se les dice centrales energéticas porque allí se produce energía, una gran cantidad de energía llamada ATP. Las mitocondrias pueden ser alargadas, espiraladas o globulares. Sin importar la forma que tengan las mitocondrias externamente, en su interior van a tener las mismas características. Cortamos a esta mitocondria y podemos observar que la mitocondria presenta el siguiente aspecto.
Lo podemos ver en una fotografía, una microfotografía con microscopio electrónico, tiene una membrana externa y tiene una membrana interna con pliegues llamadas crestas. El interior de la mitocondria, este espacio interior, recibe el nombre de matriz mitocondrial. Pero es en las crestas, en los pliegues internos, donde está lo interesante, ya que allí se encuentran una serie de proteínas que van a transportar electrones y van a facilitar la producción de una gran cantidad de ATP. Así que el día de hoy vamos a hablar mucho sobre nuestra amiga mitocondria. La respiración celular ocurre en dos etapas. Las etapas son la etapa citosólica y la etapa mitocondrial. En la etapa citosólica o del citosol, ahí ocurre una reacción química llamada glucólisis. En la glucólisis, una molécula de glucosa se rompe para formar piruvatos, a su vez libera ATP. ¿Qué cantidad de ATP? Solo 2 ATP. Luego tenemos la etapa mitocondrial. Mira, todo esto es la mitocondria. Y en la mitocondria ocurre en dos momentos y en dos lugares. En la matriz mitocondrial, que es el líquido que está al interior de la mitocondria, y en la cresta mitocondrial, que serían los pliegues de la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué sucede en la matriz mitocondrial? La formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, donde se producen 2 ATP, y finalmente en las crestas mitocondriales, que son estos pliegues de la membrana interna de la mitocondria, ocurre el transporte de electrones y quimiósmosis, donde se producen de 32 a 34 ATP. Entonces, ¿cuántas etapas, cuántos procesos se realizan en la respiración aeróbica? Pues suceden 4 procesos químicos. ¿Cuáles son? Glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, transporte de electrones y quimiósmosis. ¿Cuál es la cantidad total de ATP que se produce en la respiración aeróbica? A ver, contamos, ¿ah? Contamos. 2 ATPs de la glucólisis, más 2 ATPs del ciclo de Krebs, son 4, más 34, imagínate, del transporte de electrones, serían 38 ATP. Entonces, esta es la cantidad de ATP. Si te preguntara, yo te pregunto, ¿dónde se produce la mayor cantidad de ATP? ¿En qué parte se produce la mayor cantidad de ATP? Pues tu respuesta tendrá que ser en la cresta mitocondrial. ¿Por qué? Porque ahí se producen de 32 a 34. ¿Cuál es el proceso? Transporte de electrones. ¿Listo? Veamos cómo sucede cada uno de estos procesos. Vamos a empezar estudiando la glucólisis. La glucólisis se conoce también vía de Ebden-Meyerov. La vía de Ebden-Meyerov, porque fue estudiada por este científico, la glucólisis se inicia de la siguiente manera. Todo con una molécula de glucosa, como puedes observar aquí, la glucosa presenta 6 átomos de carbono. Esta molécula de glucosa va inicialmente, para poder empezar la glucólisis, va a consumir 2 ATP de energía. Consume. Flechita que entra significa que consume. Consume 2 ATP de energía. Con esta energía consumida, la glucosa tiene suficiente energía para romperse. Se rompe la mitad y entonces forma 2 moléculas de 3 carbonos cada una, llamada gliceraldehído 3-fosfato. Se llama 3-fosfato porque el fósforo es tener carbono 3. ¿Ok? Una vez formadas estas moléculas, van a seguir las reacciones químicas donde cada uno de estos va a producir 2 ATP y un NAD. 2 ATP y un NAD, hasta formar finalmente 2 moléculas de piruvato. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene cada piruvato? 3 carbonos. A piruvato también se le dice ácido pirúvico. Características. La glucólisis ocurre en condiciones
anaeróbico el proceso. ¿Por qué dice anaeróbico? Si se forma de la respiración celular aeróbica, la glucólisis es aeróbica porque no necesita del oxígeno. ¿Eso qué significa? Que la glucólisis va a ocurrir, esté presente el oxígeno o no esté presente el oxígeno, de todas maneras va a ocurrir la glucólisis. Otra pregunta típica que les podría yo hacer es ¿cuántos ATPs produce la glucólisis? Entonces, si tú te das cuenta, vas a ver que aquí habían 2 ATP más 2 ATP, la respuesta sería 4, produce un total de 4 ATP. Pero, si recordamos, aquí hace un momento hemos estudiado que la glucólisis solo producía 2 ATP. Entonces, ¿cómo es que se explica esto? Bueno, pues sí, produce 4 ATP en total, pero recuerda que inicialmente había consumido 2 ATP. Entonces, 4 menos 2 que había consumido, porque tiene que devolverle a la célula lo que le ha prestado, solamente se quedaría con 2 ATP de producción neta. Se dice producto neto cuando ya se ha restado lo que se había prestado en el proceso de glucólisis. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos nuevamente. ¿Qué es lo que se ha producido en la glucólisis? Se han producido 2 piruvato, 2 ATP y 2 NAT reducido. El NAT se llama reducido cuando está unido al hidrógeno. ¿De acuerdo? Y si no tiene el hidrógeno, solo tuviera el signo más, le diríamos NAT oxidado. ¿Ok? Entonces, listo, eso es la glucólisis. Luego, ¿qué sucede? Esos 2 piruvato o esos 2 ácidos pirúvico que se habían formado en la glucólisis, ahora pasan para la segunda etapa, que es la formación del acetilcoenzima A. ¿En qué consiste la formación del acetil-CoA? Los piruvatos tienen 3 carbonos, 1, 2, 3. Entonces, estos piruvatos van a tener una reacción donde entra la coenzima A y esto ocasiona que se descarboxilen, es decir, pierdan carbono en forma de CO2, quedando convertidos en moléculas de 2 carbonos llamadas acetil, los cuales están unidos a la coenzima A. En este proceso donde se descarboxila, es decir, donde pierde carbono en forma de CO2, en este proceso se liberan hidrógenos, se libera hidrógeno. Y el hidrógeno liberado lo gana el NAT oxidado, porque en el ambiente donde se encuentran existen moléculas de NAT oxidado, se une al hidrógeno y se forma el NAT reducido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se ha formado en este proceso llamado formación del acetil-CoA? Se ha formado acetilcoenzima A, se ha liberado CO2 y se ha liberado NAT reducido. ¿Qué cantidades? Recordarás que de una glucosa se habían formado 2 piruvatos. Así que si hay 2 piruvatos, se van a formar 2 acetil-CoA, se van a liberar 2 CO2 y se van a liberar 2 NAT reducidos. ¿De acuerdo? Esas son las cantidades que vemos aquí. Luego, estos 2 acetilcoenzima A ingresan al famosísimo ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es también conocido como el ciclo del ácido cítrico o también el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque tiene 3 grupos carboxilo. Veamos en qué consiste el proceso de Krebs. Todo empieza con los con los acetilcoenzima. Todo empieza, aquí está, mira, tú puedes ver, dice acetilcoenzima A. Bueno, pues esos acetilcoenzima A llegan a la matriz mitocondrial y se unen con la primera molécula que ya está presente en la matriz mitocondrial, la que va a dar inicio a este ciclo de Krebs. Esta molécula tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Esta molécula se llama oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato está esperando al acetilcoenzima A y estos se unen. Entonces, al unirse,
van a formar la primera molécula del ciclo de Krebs, conocida como citrato o ácido cítrico. De allí que al ciclo de Krebs se le llama ciclo del ácido cítrico porque la primera molécula que se forma es el ácido cítrico. Como puedes ver, el ácido cítrico presenta 6 carbonos. ¿Qué significa? Que 4 son del oxaloacetato y 2 son del acetil. Pero como esto es un ciclo, estás viendo, esto es un ciclo. En un ciclo, ¿qué sucede? Empieza con algo, ahí estaba el oxaloacetato, con él se inició, y entonces debe terminar también con el oxaloacetato. Por lo tanto, si el citrato tiene 6 carbonos, para regenerar el oxaloacetato, ¿qué deberá hacer? Pues deberá perder 2 carbonos. Eso es lo que va a suceder, y esas son las reacciones del ciclo del ácido cítrico. Aquí lo primero que sucede es que el citrato gana y pierde agua, como que entra agua y sale agua, en una reacción muy rápida, y el citrato se convierte ahora en isocitrato. Este isocitrato es un tanto inestable. Por lo tanto, ahora que entra un NAT oxidado para convertirse en NAT reducido, el isocitrato pierde CO2. Mira, va a perder un carbono en forma de CO2. Y allí se va a convertir en cetoglutarato o alfa-cetoglutarato. Este cetoglutarato va a formar un NAT reducido y va a perder un carbono en forma de CO2. Este carbono lo va a perder. Y entonces se va a convertir en succinil-CoA, porque va a ingresar también la coenzima A. Este succinil-coenzima A, entró la coenzima A y luego la coenzima A sale. Al momento que sale, se genera una carga energética que permite la formación del GTP, que es el guanosin trifosfato, que luego va a intercambiar su base guanina por adenina y se va a convertir en ATP. ¿De acuerdo? Entonces aquí se forma el ATP. Y entonces el succinil-CoA, que ya perdió la coenzima A, ahora se va a convertir en succinato. Este succinato tiene 4 carbonos y entonces entra el FAT oxidado para formar el FAT reducido y el succinato se convierte ahora en fumarato o ácido fumárico. Este fumarato o ácido fumárico consume agua para quedar convertido ahora en malato o ácido málico. Y este malato consume NAT oxidado para formar NAT reducido y se regenera el oxaloacetato. De esta manera ha ocurrido entonces el ciclo de Krebs. Si nosotros hacemos un cálculo de lo que se ha producido en el ciclo de Krebs, bueno, diremos que por un acetil coenzima A que ha entrado, se han liberado 1, 2 CO2, se han liberado un ATP, se ha liberado 1, 2, 3 NAT reducidos y un FAT reducido. Pero obviamente tú sabes que ¿qué es lo que hemos ingerido nosotros como alimento? Glucosa. Y de una glucosa se habían formado 2 piruvatos. Y de 2 piruvatos se formaron 2 acetilcoenzima A. En ese sentido, de 2 acetilcoenzima A que entran al ciclo, pues se van a liberar en total 4 CO2, 6 NAT reducidos, 2 FAT reducidos y 2 ATP. ¿De acuerdo? Terminamos el ciclo de Krebs y vemos pues que no ha producido tanta energía, solamente 2 ATP. Y nosotros necesitamos mucha más energía. ¿Quiénes son las moléculas que están cargando en estos momentos la energía? Pues vienen a ser las moléculas de NAT reducido y de FAT reducido, que van a participar en el siguiente proceso. Este se llama transporte de electrones. Vemos aquí, recordarás, que se habían formado 2 NAT de la glucólisis, 2 NAT de la formación de acetil y 6 NAT del ciclo de Krebs
y 2 FAT. Si sumamos todo, serían 10 y 2 FAT. Estos 10 NAT y estos 2 FAT van a entrar a la cresta mitocondrial. Recuerda que la cresta mitocondrial es la membrana interna de la mitocondria. Todo esto es la cresta. En esta cresta mitocondrial existen unas proteínas llamadas proteínas transportadoras de electrones. Aquí están. Entonces, ¿cuáles son las proteínas transportadoras de electrones? Esta primera se llama flavin mononucleótido. Esta es la coenzima Q o ubiquinona también. Citocromo B, citocromo C, citocromo A1, citocromo A3. Son proteínas que tienen la capacidad de recibir los electrones y liberarlos a la siguiente, y esta recibe y los libera. ¿Ya? ¿Y qué más? Tenemos que estas crestas, continuo a la cresta, está este espacio llamado espacio intermembrana. Es un espacio que existe entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. ¿Y cómo va a suceder el proceso? Pon atención, mira aquí. Mira, eran 10 NAT y 2 FAT. Entonces, 10 más 2, 12. Son 12 moléculas reducidas. Estas 12 moléculas llegan a la cresta y en la cresta liberan 12 electrones. Cada una libera un electrón, entonces 12 electrones. Los electrones pasan por las proteínas transportadoras y saltan. Saltan, 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 saltan. ¿Por qué decimos que saltan? Porque como los electrones son mucha energía, llegan a una proteína, la recibe, pero no las puede contener, así que los electrones saltan a la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces se dice salta, 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 pequeño electrón, porque van a ir saltando por proteína transportadora a otra, generando un gran gradiente energético. Al mismo tiempo que liberan 12 electrones, los NAT y FAT, también liberan protones, 12 protones. Protones o hidrógenos, que se van a ubicar en este espacio llamado espacio intermembrana. Entonces, cuando los protones se liberan en este espacio intermembrana, ¿qué es lo que va a pasar? Van a darle una carga positiva, pero como todos ellos son positivos, positivo con positivo, se rechaza, se repelen. ¡Ay! Y entonces los protones o hidrógenos van a buscar salir. Entonces, ¿por dónde van a salir? Estos protones van a pasar por un canal para protones, un canal para hidrógenos llamados la enzima ATPasa o ATP sintetasa. Notas, tiene la forma como de un honguito, de un arbolito. Esta es la enzima ATP sintetasa o ATPasa. Entonces, por aquí empiezan a pasar los protones o hidrógenos. Pero el detalle es este. La ATPasa o sintetasa estaba inactiva. Entonces, es como que, digamos, imagínate, estaba durmiendo. Y en eso pasan los protones, pasan los protones. Y la ATPasa se despierta, se activa. Y al activarse va a empezar a producir ATP. ¿De qué manera? Pues en el ambiente, en el espacio donde se encuentra, existe gran cantidad de ADP, que es adenosindifosfato, más fosfato inorgánico. Entonces, lo único que hace la enzima es catalizar la unión de estas moléculas y se forma ATP. ¿Cuál es la cantidad de ATP que se produce? 34 ATPs por un proceso llamado fosforilación oxidativa. ¿Por qué se producen 34 ATPs? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Bueno, es fácil la explicación. Por cada NAT o por los protones que provienen del NAT, se sabe que se forman 3 ATP y por los protones del FAT se producen 2 ATP. Entonces, ¿cuántos NAT eran? Recordarás que eran 10. 10 por 3 serían 30 ATP. ¿Cuántos FAT? 2. Por 2, 4. Entonces tendríamos 34 ATPs. Los protones o hidrógenos liberados juntos con los electrones que estaban saltando
se van a unir a su aceptor final. ¿Quién es el aceptor final? El que los recibe, los dice, vengan acá protoncitos, electroncitos. ¿Quién es esa molécula? Pues el oxígeno. El oxígeno es el aceptor final de protones y electrones para formar finalmente el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el producto final de la respiración? Lo último que se forma, el agua. Pero ¿qué es lo más importante que se ha formado en la respiración celular? Pues el ATP, el adenosín trifosfato. ¿Dónde se ha formado la mayor cantidad de ATP? En la cresta mitocondrial. ¿Cómo se llama el proceso? Fosforilación oxidativa, o también le llaman quimioósmosis. Van a necesitar. Ya. Veamos el resumen de la respiración celular aeróbica. Todo empieza con la glucosa, como puedes ver aquí. La glucosa tiene 6 carbonos. Ahí están los 6 carbonos. Esta glucosa que has ingerido de tus alimentos va a entrar a un proceso de glucólisis. En ese proceso de glucólisis, la glucosa se rompe por la mitad, liberando o formando 2 moléculas de piruvato. Cada piruvato tiene 3 carbonos. En el proceso de glucólisis se forman o se liberan 2 ATP y se liberan 2 NAD reducido. Entonces, recuerda que se ha formado en la glucólisis 2 piruvato, 2 ATP, 2 NAD reducido. Luego, los piruvatos, vamos a imaginarnos que son 2 señoritas. Las piruvato, ellas quieren entrar a la matriz mitocondrial que está aquí. ¿Por qué quieren entrar a la matriz mitocondrial? Se han enterado que en la matriz hay una fiesta, es la fiesta de Krebs, y quieren ir a la fiesta. Pero la tarjeta de invitación dice solo pueden entrar las que tengan 2 carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene la piruvato? Pues 3, se pasó de carbono. Entonces, ¿qué hace cada piruvato? Cada piruvato se descarboxila, es decir, cada piruvato pierde un carbono en forma de CO2. Como eran 2 las piruvato, se liberan un total de 2 CO2. En ese proceso que se liberan los 2 CO2, también se forman 2 moléculas de NAD reducido. Y ahora las piruvato han quedado convertidas en 2 moléculas llamadas acetil. ¿Cuántos carbonos tiene el acetil? 2 carbonos. ¿Ya? Ya están listas para ir a la fiesta, pero no van a ir caminando, no pueden, tienen que ir en taxi. Así que las acetil se unen a un taxi, a un carrito, un transportador de la matriz. Se llama coenzima A. Entonces ahí se recibe el nombre de acetil coenzima A. Entonces, la coenzima A lleva al grupo acetil hasta el ciclo de Krebs. La lleva y la deja, nada más. Pero uno dirá, ¿y por qué tanto interés estas niñas de ir al ciclo de Krebs? ¿Qué es lo que hay ahí? Obvio, todos nos hemos dado cuenta. Habían los novios esperándoles. La acetil tiene 2 carbonos y en la entradita del ciclo de Krebs está su enamorado. Se llama oxaloacetato. Le vamos a decir tato. El oxaloacetato tiene 4 carbonos, el doble de carbonos. Imagínate esa chica de 40, de 20 con un chico de 40, algo así. ¿Ya? Entonces, cada acetil se une con su oxaloacetato, que tiene 4. Y se forma el citrato o ácido cítrico, que es una molécula de 6 carbonos. Al citrato le decimos también ácido cítrico y por ese motivo al ciclo de Krebs se le llama ciclo del ácido cítrico porque la primera molécula que se forma es el ácido cítrico, ¿ok? Como esto es un ciclo significa que inicia con algo y debe terminar con eso mismo. ¿Con quién inició? Con el oxaloacetato que estaba en la puerta esperando a las acetil. Así que debe terminar nuevamente con la formación o la regeneración del oxaloacetato. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tú viste, el citrato tiene 6 carbonos.
Este citrato deberá perder en una serie de reacciones químicas, va a perder 2 carbonos para regenerar al oxaloacetato. Y durante esas reacciones químicas, ¿qué es lo que sucede? Se liberan 4CO2. ¿Por qué 4CO2? Un citrato solo debería perder 2 carbonos, pero como son 2 los citratos, se van a perder 4 carbonos en forma de CO2. También en el proceso del ciclo de Krebs se liberan 2 ATP de energía. Inicialmente lo que se libera es GTP, que significa guanosin trifosfato, pero la base guanina se cambia por base adenina y allí ya se llama ATP, adenosin trifosfato, que se forman en total 2. También en el ciclo de Krebs se liberan 2 moléculas de FAT reducido y 6 moléculas de NAT reducido, hasta que finalmente se regeneran 2 oxaloacetato. Entonces está fácil. ¿Qué se forma en el ciclo de Krebs? Pues se forma citrato, 4CO2, 2 ATP, 2 FAT, 6 NAT y se regeneran los 2 oxaloacetato. Como vemos, ha terminado el ciclo de Krebs, pero no se ha producido mucha energía en la célula. Hasta el momento solo tenemos 2 ATPs de la glucólisis y tenemos 2 ATPs del ciclo de Krebs. Necesitamos más ATP. Esos ATPs van a venir de las moléculas reducidas que son los NAT y los FAT. Como puedes observar, se han formado ¿cuántos NAT? A ver, contamos. 2 NAT de la glucólisis más 2 NAT de la formación de acetil serían 4, más 6 NAT del ciclo de Krebs serían 10. Entonces hay 10 NAT y también se han formado 2 FAT. 10 más 2 son 12 moléculas reducidas. Se les dice reducidas porque ellas han ganado los electrones que se han ido liberando en los procesos y también han ganado protones o hidrógenos. Por eso se llaman reducidos. Estos NAT y FAT reducidos llegan a la cresta mitocondrial. ¿Ves aquí abajo? Esto es la cresta mitocondrial. Y en la cresta mitocondrial se encuentra la cadena transportadora de electrones. Se le llama así a una serie de proteínas que pueden transportar electrones, que son el flavin mononucleótido, la coenzima Q, el citocromo B y C y el citocromo A, A1, A3. Entonces, veamos lo que sucede. Cuando los NAT y FAT llegan a las crestas mitocondriales, en estas crestas ellos liberan 12 electrones en las crestas y liberan 12 protones o hidrógenos en el espacio intermembrana, que es este espacio. Entonces, ¿qué pasa con los electrones? Saltan, pequeño electrón, hasta llegar, saltan y saltan los electrones hasta llegar a su aceptor final, que son 6 oxígenos. Y los hidrógenos que están en el espacio intermembrana se rechazan entre ellos y buscan salir, saliendo por la enzima ATP sintetasa. Al momento que salen de la enzima, por la enzima ATP sintetasa, esta enzima se activa y produce 34 ATPs por un proceso llamado fosforilación oxidativa. Entonces, los protones que salen también se unen al oxígeno, que es el aceptor final, para formar el producto final de la respiración aeróbica, que es el agua. El agua es el producto final porque es lo último que se forma. Pero si me preguntaran qué es lo más importante que se ha formado en la respiración celular aeróbica, pues diremos el ATP. ¿Cuánto ATP se ha formado? Sumamos 2 ATP de la glucólisis más 2 ATP del ciclo de Krebs, son 4, más 34 del transporte de electrones en el proceso de fosforilación oxidativa, hacen un total de 38 ATPs. Esta es la respiración celular aeróbica.